Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo número 4 de Filipenses, y vamos a leer el verso número 6 y el verso número 7. Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7. Muy conocida la porción. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El verso 7 lo leemos una vez más. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Tome su asiento. Queremos prepararnos aquí para recibir la palabra. Bueno, hemos leído una porción, como digo, de repente puede ser muy conocida, y el tema de este día es el remedio efectivo para la ansiedad. El remedio efectivo para la ansiedad. Creo, hermanos y amigos, todos los que estamos conectados, que vivimos en momentos muy difíciles, y siempre ha sido así. Lo único que hoy ha sido algo que ha llegado realmente a todo el globo. Todos reaccionamos distinto ante las amenazas reales o imaginarias. Todos los que estamos viendo esto y todos los que no lo están viendo también, tenemos una reacción a las diferentes situaciones que enfrentamos, y esa reacción depende mucho, escúcheme esto por favor. En primer lugar, del temperamento. Depende del temperamento que nosotros tengamos. Hay personas que su temperamento es muy sanguíneo, es decir, que le gustan las cosas rápidas. Hay otros que son muy flemáticos. Están los melancólicos. Estos son los que no importa lo que esté pasando, ellos están quietos, para ellos todo está bien, y de esa manera van reaccionando todos de acuerdo al temperamento. Y eso hace que algunos se vean más preocupados que otros, dependiendo de qué temperamento los domina. Eso hace que ellos presenten unos más preocupados que otros. Hay personas que, aunque el mundo se esté cayendo, ellos están pero bien tranquilos, como que nada pasara. No que no están asustados, pero su temperamento es así. Se puede estar cayendo la casa y ellos solo se quedan viendo. Hay personas que el temblor no ha empezado y ellos ya se desmayaron del miedo. Y todo tiene que ver con el temperamento. Eso es lo primero. Pero lo segundo de cómo nosotros reaccionamos ante las crisis, ante las dificultades, es por medio de la fe. Esas son las dos opciones prácticamente que nosotros tenemos para reaccionar a las vicisitudes de la vida, a las situaciones que enfrentamos comúnmente. Y hoy decíamos que el tema es el remedio efectivo para la ansiedad. No voy a definir qué es ansiedad, es un tema muy conocido, pero es un tema que hoy en día se vuelve muy serio, puesto que las personas nos volvemos con facilidad muy ansiosas de lo que sucederá mañana, o lo que pudiera pasar el día de mañana con nuestra familia, con nuestra vida. Algunos estamos reaccionando seguramente desde nuestro temperamento. Otros quizás están reaccionando desde la fe. Qué bueno por aquellos que están reaccionando desde la fe. Las personas que reaccionan desde la fe ya no se dejan dominar enteramente por sus temperamentos. Ya no tiene que ver mucho la influencia de su temperamento, sino que para ellos las promesas de Dios, las verdades que hay en la Biblia, todo lo que hay en las Escrituras, se vuelve para ellos el sustento, el vigor, la fortaleza para vivir la vida
con coronavirus y sin coronavirus. No importa la etapa de vida que le corresponda a esa persona vivir. Aquellos que responden por la fe, aquellos no están limitados por las cosas que ven, sino que ellos son sustentados constantemente por la palabra que sale de la boca de Dios. Cristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una solución efectiva. Hay una solución efectiva para aquellos que muchas veces enfrentamos el temor, que muchas veces enfrentamos la vida como con ansiedad y nos ponemos asustados. Y es la fe. Y la fe tiene un elemento que también la sustenta, además de la palabra de Dios. Y es que Pablo, el apóstol, le escribe en esta carta a los filipenses, les escribe desde una cárcel. Y Pablo les escribe para resolver una de las cuestiones más grandes y más serias que hay en la vida del hombre. Esa desesperación, ese temor de ver hacia el futuro, hacia el mañana. Ahora, para entender bastante lo que la carta representa, no la escribe a alguien desde el confort de su casa. No le está escribiendo a alguien que no tenía temores. Todo lo contrario, Pablo estaba en la cárcel con altas posibilidades de ser muerto, con altas posibilidades que un día lo mataran. Así estaba desde un momento de desventaja, donde pudiera llenarse de temor, como muchos se llenan de temor y nos llenamos de temor. El apóstol Pablo en esta carta a los filipenses trae un consejo tan poderoso que hoy es muy relevante para la iglesia del Señor. El apóstol entrega una de las respuestas más importantes que la iglesia y los creyentes en todos los tiempos necesitamos oír. Los creyentes de cualquier parte del mundo necesitamos oír. Es una respuesta que parece común, pero no es muy practicada. Parece común, pero necesitamos ese recordatorio. Para los filipenses, la vida no podía ser menos de preocupante. Y estoy hablando de la vida como la conocemos nosotros. El mismo hecho, por ejemplo, de ser seres humanos, por el hecho de ser vulnerables a todos los azares y avatares de la vida, por ser vulnerables, por tener una vida mortal. Eso ya es una preocupación. No me diga usted que no necesita ser creyente. Esa es una cosa que tenemos que enfrentarla y que nos va presentando cosas, la vida, que no entendemos cómo enfrentarlas. Y entonces los filipenses ya tenían, de hecho, esa vida que a todos nos puede asustar. Pero a eso, para los filipenses, existía, y para la iglesia primitiva, existía, además de las preocupaciones normales, también existía la preocupación de ser cristianos. Ser creyentes en los tiempos de Pablo era una cuestión que también podían ser muertos por predicar el evangelio o por sostener el mensaje de Cristo como el mensaje de Dios para los hombres. Ahora, ¿qué es o cuál es la solución que Pablo le da a la iglesia? ¿Cuál es ese remedio efectivo a la ansiedad que pudiéramos estar enfrentando? ¿Cuál es la solución que Pablo le da a la iglesia? La solución, mis amados hermanos, esto está trillado, pero necesitamos oírlo, necesitamos escucharlo una vez más. Y es que el apóstol Pablo le da una solución a todo el estrés, a todo el temor que la iglesia podía estar enfrentando, a ese sentimiento de ansiedad que pudiéramos estar enfrentando por el peligro de nuestra propia vida, peligro de morir, el peligro que tenían los creyentes de ser muertos en cualquier momento. Pablo les dice que la solución era la oración. Y ustedes me estarán diciendo: ya van otra vez con eso de la oración. Usualmente las personas que no le dan la importancia a la oración es porque nunca han experimentado lo que el apóstol aquí habla. Es porque hay algunos que todavía no han saboreado la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo la oración la produce. Y cuando alguien no lo ha probado, obviamente no tiene fe en estas palabras que Dios nos habla hoy. La ansiedad, ese sentimiento de qué es lo que va a pasar mañana, que puede
ir quizás junto con otros temores, junto con miedos, y que puede destruir realmente el accionar de las personas. Pablo dice: la cura, la medicina para este mal de la ansiedad, esto que sentimos que qué va a pasar mañana. Mira, hay gente ahorita tan miedosa que no sale de la casa porque piensa que el virus se le va a pasar. Hay personas que realmente le están creyendo más. Y yo no digo que no hay que ser prudentes. De hecho, nosotros no nos hemos reunido presencialmente como iglesia precisamente por eso, porque queremos ser prudentes, pero nuestra esperanza está en el Señor. Seguimos todas las reglas sanitarias, pero nuestra esperanza está en el Señor. No vivimos bajo miedo, no vivimos bajo temor. Pablo le dice a la iglesia: es que esa no es vida, pero le está diciendo a alguien que está en la cárcel. Es como que si alguien estuviera infestado y estuviera diciendo: pero no tengan miedo, sigan las reglas, pero no vivan bajo miedo. ¿Por qué les cuento esto yo? ¿Y por qué el Señor me hablaba tanto a mí también por medio de su palabra? Les voy a contar una historia personal. Así trabaja nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una capacidad increíble para decirle al cuerpo qué sentir. Cuando comenzó toda esta pandemia, yo me reuní con unos hermanos a platicar, hermanos muy amados, y ellos hasta me trajeron pan. Ellos son de Guatemala, me trajeron un pan chapín. Y entonces yo feliz, cuando terminamos yo los abracé y todo tranquilo. Eso fue un día domingo. Para el día miércoles me están contando que un hermano de la iglesia estaba hospitalizado, muy mal con el COVID-19. Y entonces me dicen: y el viernes estuvieron celebrando un cumpleaños. Y en el cumpleaños estaba fulano, sutano, mengano. Y cuando me dicen quiénes estaban, ahí estaba el hermano que yo había estado abrazando el día domingo después del culto. Miren, qué curioso es esto de la ansiedad, qué curioso es esto del temor, qué curioso es. Nada más oí eso, me empezó a doler la garganta. No les miento, no les miento. Me empezó a doler la garganta. Empecé a sentir temperatura. No le quise decir nada a Maritza, mi esposa, pero pues como yo no dejo de ser mortal, todavía no me han salido las alitas, ¿verdad? Finalmente le tuve que decir y le empecé a pedir que me diera té. Estuve tomando mucho té, bien caliente. Empecé a hacer gárgaras. Todo lo que veía en YouTube yo lo hacía. Hasta lo que no decían me inventaba yo. Y ahí estaba yo tomando té con limón y con no sé qué otras cosas, y haciendo gárgaras 10,000 veces al día. Y comencé a tener temor. La cosa es que esta Maritza ya empezaba a sentirse igual. Pero luego nos dimos cuenta que pues, los hermanos en cuestión, ellos estaban bien. Nada más nos dimos cuenta que ellos estaban bien. De repente se me fue el dolor de la garganta. Me sentí bien. Y el Señor empezó a ministrar. Obviamente que también me puse en oración. Y descubrí que cuando yo le decía: Señor, no le tengo tanto miedo a esto, tengo grandes responsabilidades. Porque pues todavía estamos un poco fuertes, estamos un poco jóvenes, gracias a Dios no tenemos una condición previa. Yo dije: lo enfrentamos con todo. Pero ¿y qué de las responsabilidades? ¿Y qué de todo lo que hay que hacer? Y entonces yo empecé a orar, empecé a sentir tranquilidad. Pero mire cómo es la mente, que es el punto que le estoy diciendo, que cuando nada más recibimos la noticia que todos estaban bien, de repente ya estábamos bien. Vea cómo es la mente. Y peor es aquella mente que no tiene esperanza en el Señor. Peor es para aquellos que no han arribado a la fe que sostiene la vida. Luego he estado cerca de personas que han estado positivas, no en COVID-19, y he puesto toda la confianza en el Señor. Y gracias al Señor hasta aquí Él nos ha guardado. Nunca hemos sido imprudentes, eso sí le puedo decir. Pero Pablo dice: ustedes tienen que llenarse
de paz a través de algo que es la cura para todo esto, y es la oración. M.R. Vincent dijo: la paz es el fruto de la oración creyente. La paz es el fruto de la oración que cree. La paz, alguien que vive tranquilo, alguien que vive esperanzado. Si usted ve a alguien robusto, en esperanza y en paz, tranquilo, es porque ese es un fruto de algo que hace en secreto, de algo que se hace cuando nadie mira. Y eso es que el que ora tiene paz. Eso es que el que ora vive en una realidad espiritual que el Señor ha de guardarle. Y pensemos más allá del COVID-19. Pensemos en toda nuestra vida. Nuestra vida requiere que estemos constantemente en oración, porque necesitamos estar constantemente en paz. No solamente por un virus. ¿Sabían ustedes que las enfermedades psicosomáticas son una de las más comunes en este tiempo? Hay personas que sienten dolores que no tienen. Llegan a tener niveles de ansiedad, pero enormes. Ahora, una de las mejores carreras es ser psicólogo, porque hoy todas las personas están viviendo en ansiedad, en miedo, están viviendo estresadas, están viviendo abrumadas por una serie de cosas que si el COVID-19 no estuviera activo en este momento, de todas maneras, gente estuviera llena de temor, llena de ansiedad y llena de miedo. Y Pablo dice: no, miren muchachos, el que ora tiene paz. Fíjense que en este pasaje está comprimida toda la filosofía, toda una filosofía de la oración. En este pasaje se encuentra toda la filosofía de la oración. Allí se encuentra de una manera muy sencilla. En primer lugar, Pablo insiste en que podemos llevar definitiva y absolutamente todo a Dios en oración. Pablo insiste y dice: lleven todo en oración a Dios. Sean conocidas todas vuestras peticiones. Así como se ha dicho que no hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para que su cuidado paternal sea sobre nosotros. Que a Dios podemos llevarle todas nuestras penas, que a Dios podemos llevarle todos nuestros dolores, que al Señor le podemos llevar todo lo que nos aqueja. Es que no hay nada tan pequeño ni tan grande. Si hay algo le parece pequeño a usted para llevárselo al Señor, es porque usted no está confiando como confía un niño. Un niño le lleva a su papá, a su mamá, sus dolores. No importa. A veces el niño lo hace solo para sentir el cariño de su madre. A veces el niño lo hace solo para sentirse amado. Lo que quiere es que el papá abrace a la niña y que le amarre un pañuelo porque se ha golpeado, y allí ella es consolada. Lo mismo dice Pablo: ustedes, para que tengan paz y sean llenos de paz, lleven en oración todas sus peticiones. Todas sus peticiones. A mí se me hace que entre más ansioso está usted, menos está orando. Que entre más temeroso y miedoso se encuentra, es porque menos ha estado en la presencia del Señor, donde todas sus necesidades son tomadas por el Señor. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla que podemos presentarle nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestras peticiones a Dios. Es decir, podemos orar por nosotros mismos. Podemos orar por nosotros mismos. Podemos pedirle perdón por el pasado. Podemos pedir por las cosas que necesitamos en el presente, y podemos pedirle dirección para el futuro. Pablo dice: vuestras peticiones pónganselas al Señor en oración, nuestras súplicas. Y podemos orar por nosotros mismos. Podemos llevar nuestro pasado, presente y futuro delante del Señor. Podemos orar unos por otros. Podemos encomendarle al Señor todo el cuidado de todos los que tenemos cerca de nosotros o lejos. Los padres podemos comenzar a orar para que el Señor le dé buenos cónyuges a nuestros hijos. Desde cuando los niños son chicos, usted debe empezar a orar para que la esposa de ese niño
sea una mujer de Dios, para que el esposo de esa niña sea un hombre cabal, entero, un hombre de Dios, educado, un hombre con visión, un hombre capaz. Y la esposa de ese joven de la misma manera, no sea una mujer mantenida, sino una mujer capaz, visionaria, que comience a orar. Porque muchos se llenan de ansiedad porque no saben qué va a pasar con sus hijos. Unos se llenan de ansiedad porque no saben lo que va a pasar en su vejez. Comencemos a orar para que en nuestra vejez el Señor haga como dijo David: joven fui y he envejecido, pero nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Usted puede tener 80 o 90 años, pero si sus peticiones están presentes delante del Señor, el Señor le enviará ayuda del este y del oeste, del norte y del sur. El Señor se encargará de bendecir su vejez. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Usted puede orar, los que somos padres, podemos orar hasta por nuestros nietos desde ya. Podemos orar los solteros. Oigan, solteros, eso es con ustedes. Hagan ahorita todos los solteros que están en la casa, los jovencitos, rápido abrieron los ojos. Esto es para ustedes. Comiencen a orar en serio. Oigan, comiencen a orar seriamente por su futuro esposo si es hembra, futura esposa si es varón. Comiencen a hacerlo en serio. Les voy a decir que van a descubrir tranquilidad. No solo eso, sino que también van a descubrir objetividad. Van a descubrir que cuando conozcan a esa persona, ustedes tienen una idea clara de cuál es el carácter del individuo que ustedes, de esa persona que ustedes quieren como cónyuge. Y Pablo dice: no tienen que estar ansiosos, el tren no te va a dejar. Aleluya, ya empezó a hablar el Señor. El tren no te va a dejar. Sean conocidas vuestras peticiones, porque si no te vas a embarcar en relaciones más tóxicas que te van a terminar matando. Sean conocidas vuestras peticiones, dice Pablo. El misterio, que no es ninguno, porque aquí está revelado, es que el que ora tiene paz. Y en tercer lugar, Pablo dice, y Pablo establece que la acción de gracias debe ser el acompañamiento universal de la oración. Que usted no puede orar sin tener un corazón agradecido. El mismo hecho de poder orar ya debería de ser una actitud de agradecimiento. Qué bueno, Señor, que puedo orar. Qué bueno que puedo traer mis peticiones a ti. Y todas nuestras oraciones deben incluir, sin lugar a dudas, este agradecimiento por el privilegio que tenemos de orar. Y Pablo insiste en que debemos dar gracias en todo, no por todo, pero en todo, en el dolor y en la alegría igualmente. Que podemos dar gracias en todo. Esto significa dar gracias en todas las cosas, en todas las cosas. Gratitud. Mire, y fíjese que cuando nosotros le ponemos gratitud y perfecta sumisión a la voluntad de Dios, entonces algo poderoso pasa en la vida del que ora. Y solo cuando estamos totalmente convencidos de que Dios hace todas las cosas a nuestro favor y para el bien nuestro, entonces realmente podemos decir que estamos rendidos a su deseo y por eso estamos agradecidos. Miren, un reconocimiento de que todas las cosas ayudan para bien al que ama al Señor. Eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Antes de finalizar, quiero mencionar esto para los que tomen nota. Cuando oramos, debemos siempre recordar tres cosas. Debemos de recordar el amor de Dios. Número dos, debemos de recordar la sabiduría de Dios. Y debemos de recordar el poder de Dios. Debemos de recordar el amor de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Otra vez, cada vez que oramos debemos de recordar el amor de Dios. ¿Qué más dijimos? La sabiduría de Dios y el poder de Dios. Usted no puede acercarse a Dios en oración sin recordar esas tres cosas: su amor, su sabiduría y su poder. ¿Por qué? Déjenme le explico. Su amor, porque Dios siempre desea solo lo mejor para nosotros.
Siempre Él desea lo mejor para nosotros. La sabiduría, ¿por qué? Porque si usted se va a acercar al Señor, debe de saber que Él es el único que sabe lo que es mejor. A veces hay cosas que nos duelen, pero es lo mejor. Y hay momentos horribles en la vida, pero Dios sabe que es lo mejor. Y aquí no vamos a tener todas las respuestas, pero Dios sabe que eso es lo mejor. Esas son cosas que cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar: Señor, ¿cómo pudo haber sido lo mejor esto? Si esto me partió el alma y me desarmó la vida. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo eso es lo mejor? Y cuando Él me lo muestre, voy a estar satisfecho y sabré que fue lo mejor. Entonces, por eso debo confiar en la sabiduría de Dios. Y debo recordar el poder de Dios, porque es el único que puede hacer. Él puede lograr hacer que suceda lo mejor para nosotros. Y aquel que ore con una confianza perfecta en el amor, en la sabiduría y en el poder de Dios, esa es persona que va a encontrar la paz siempre. Porque si algo no sucede en su vida: Señor, yo confío en tu sabiduría. Y si algo sucede que no está bien, también yo confío en tu amor, y yo sé que tú estás velando por mí. Y si algo también ha de suceder, yo confío que tú eres poderoso para hacer algo. Entonces el que se acerca al Señor tiene que recordar esas tres cosas. Y Pablo dice que el resultado de la oración, de esa oración de fe creyente, es que Dios, la paz de Dios, será el centinela que guarda nuestros corazones. Fíjense que la palabra que aquí Pablo usa para y el Señor y guardará vuestros corazones, el verso 7, la palabra que usa en griego es frurein. Y frurein, lo que implica o lo que significa es guardia. Guardia como guardaespaldas, como ejército. Y entonces dice: y si ustedes oran de esta manera, dice Pablo, el Señor, o en otras versiones lo que dice es que habrán centinelas para nuestro corazón y para nuestra mente. ¿Por qué centinelas? Porque cuando uno está ansioso, se le ocurren unas cosas que, Dios mío bendito, cuando uno está temeroso, cuando uno está ansioso, cuando tiene miedo, se le ocurre, hasta oye cosas uno, hermano. Yo no sé ustedes, pero hasta se le ocurre, oye cosas. El que está ansioso, miedoso, se le ocurren unas locuras. Pero dice: si ustedes oran, el Señor les dará paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará sus corazones. Les va a poner un ejército alrededor de sus corazones, sus pensamientos, para que no estén dudando de nada, para que caminen seguros. Y eso es, mire hermano, este remedio para la ansiedad está tan lejos como la distancia que hay de tus rodillas al piso, hombre. Es arrodillarte un momento y que el Señor y el Espíritu Santo te ministre y te llene de paz, y que cuando te levantes puedas decir: el Señor está conmigo, Él ha estado conmigo, Él sabe lo mejor, Él sabe, y aunque en este momento me está doliendo, yo sé que veré la gloria de Dios sobre mi vida. Y eso le da tranquilidad. Y uno deja de estar peleando ya con sus temores, y uno deja de estar ansioso por lo que pueda pasar. Hace poco hablaba con alguien que enfrentó una enfermedad, y entonces esta persona realmente ya se veía en la funeraria. Yo imagino que ya se veía en su sepelio. Y yo sentí de parte de Dios decirle: mire, no tenga miedo. Nada de lo que usted está pensando va a pasar. Ya va a ver que le van a operar. Ya va a ver que van a hacerle todas las quimioterapias, y ya va a ver que le van a dar toda la radiación, y al final va a terminar pero súper bien. Me vio un poco incrédulo. Es que la persona, cuando está llena de ansiedad, no le cree a nadie, ni a Dios a veces, y está oyendo voces por todos lados. Y hoy con eso de las redes sociales, que en YouTube tantos doctores que salen que ni son doctores a veces, le meten miedo a la gente. Por eso el Señor dice: mejor oren, hombre, porque si ustedes pueden clamar, van a oír la voz de Dios. Él les va a traer esa paz que les va a guardar su entendimiento, les va a guardar sus pensamientos, su corazón. Porque perdemos la paz por estar oyendo tanta tontería en las redes sociales y en los medios de comunicación, que a veces no comunican.
O bueno, sí comunican, pero esos no informan, sino que desinforman. Y Pablo dice: si ustedes siguen oyendo todo lo que el medio mundo dice, van a vivir ansiosos. Pero si ustedes oyen lo que Dios les va a decir por su palabra en oración, entonces tendrán la paz que nadie más puede dar. Porque cuando el Señor dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento, significa no que sea mística, sino que es una paz que no la puede producir el hombre. No es que sea mística, sino que no hay algo que el hombre pueda hacer para producir esa paz. No se puede producir humanamente, no se puede lograr de otra manera. Se logra en intimidad con Dios, se logra a solas. El secreto de Cristo: ustedes cuando oren, enciérrense a solas, y el Padre que los ve en secreto los va a recompensar en público, dice el Señor. Ese es el remedio a la ansiedad. El camino a la paz consiste en confiarnos completamente a nosotros mismos y todo lo que nosotros tenemos en las manos amorosas de Dios. Y a Dios toda ansiedad. El secreto está en confiar todo, lo nuestro, el futuro, todo en oración, en las manos amorosas de Dios. Termino con esto. Mire, hay cosas que no podemos, nosotros no vamos a acelerar. No podemos acelerar y no le busquemos más. Busquemos al Señor. Hay otras cosas que no podremos detener. Van a llegar y se acabó. Unas las podremos cambiar. Algunas cosas las vamos a cambiar y otras las vamos a aceptar. Pero una cosa usted como creyente no puede ser, y es vivir en ansiedad. No puede. Los creyentes no vivimos bajo temor. No existe nada que detenga a la verdadera iglesia que depende de Dios, y no hay ansiedad, no hay temor que te pueda detener en todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Y no se ha inventado arma forjada, dice la Biblia, que prevalezca en contra de aquellos que en oración buscan a Dios, porque vendrá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Comencemos hoy. Comencemos con 15 minutos de quietud después de leer la Biblia y orando. 15 minutos, comienza con algo. Escribe una lista de peticiones personales y luego también de tu círculo íntimo. No olvides orar por la obra de Dios. No olvides orar por la paz de tu ciudad. No olvides orar por la salvación de tu familia. Por todo lo que te preocupa, escríbelo. Ponte de rodillas, cierra la puerta, y que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Y el Dios de paz, que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y vamos a caminar confiados. Cuando hay oración hay poder. Cuando hay oración hay confianza. Cuando hay oración hay autoridad. Y cuando hay oración hay paz. Mucha oración, mucha paz. Ese es el remedio para nuestra ansiedad. No sé a cuántos el Señor está sanando en este momento, pero hoy, terminando esta reunión, usted puede encerrarse un momento. Esta es la noche donde mejor va a dormir. Cero preocupaciones, cero ansiedad. No vale la pena. Aquí está el Señor.